día que el Señor por su gracia y misericordia nos concede compartirte un verso de la palabra de Dios aquí en el libro de Filipenses 2, capítulo 2. Voy a compartir el verso 13, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Dice en el capítulo 2, verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, el apóstol Pablo aquí obviamente que se refería a que independientemente de la libertad humana, del libre albedrío que Dios le ha conferido al hombre, y en la libertad incluso que Dios quiere que podamos nosotros vivir y transitar en el evangelio del Señor, la vida de Dios, pues Dios tiene su intervención divina para que nosotros podamos hacer o no hacer una o tal cosa, aún hasta en el mismo plan de salvación, mis hermanos. Dios es el que nos seduce con cuerdas de amor, nos atrae a Él, y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y verdaderamente un muerto no puede hacer nada. Se necesita de alguien que le dé la mano, le dé, o lo que pudiéramos decir, de alguien que los resucite para que vuelva a la vida. Y eso hace Dios con nosotros cuando andamos extraviados, que no hay ninguna, ni siquiera la sensación de pecado en nosotros, estando viviendo en el pecado. Pero no es hasta que recibimos ese toque de Dios, solo que Dios no viola nuestra libertad, con la cual Él mismo nos ha conferido, y por eso dice: yo estoy a la puerta y llamo y toco. Es decir, que Él hace que nosotros podamos despertar, que podamos levantarnos. Entonces queda en nosotros si abrimos la puerta y entra el Señor a nuestras vidas y cenará con nosotros y estará con nosotros, y comienza Dios a tomar control de nosotros, y ahí comienza nuestra vida en Dios y somos nuevas criaturas, y ahora disponemos el corazón para que sea Dios quien nos guíe, quien nos dirige. Pero ¿sabe usted que quiero ver una connotación brevemente de este verso? Esa es la connotación esencial que le da el apóstol Pablo. Pero dice aquí que Dios pone tal o cual cosa en nosotros, el querer y el hacer, por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios siempre es buena, pero ella está alineada a sus principios. La voluntad de Dios es la voluntad que opera alrededor de su gran propósito para con toda la humanidad. Entonces, cuando vemos la bondad de Dios, la voluntad de Dios, es porque Dios se mueve conforme a esos principios que le agradan. Y hay un primer principio que es el que agrada a Dios, que es la fe. Cuando nos movemos y le creemos, y en fe, aún nosotros sin ver, damos el paso creyendo en el Dios que ha dicho, y esto agrada a Dios. Entonces Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y su buena voluntad se detona cuando Dios es agradado para con nosotros. Él tiene un plan con la humanidad que no depende de nosotros, pero el obrar de Dios en nosotros también tiene que ver mucho con su buena voluntad. El querer como el hacer en nosotros, Dios lo pone, pero es por su buena voluntad. Y su buena voluntad se activa cuando hay un corazón, que no estamos diciendo que no comete errores, que no peca, que no falla, sino cuando hay un corazón dispuesto para querer agradar a Dios, y dispone ese corazón, y aunque le aparecen dificultades en el camino, aunque hay vicisitudes, situaciones, aflicción,
hay un corazón todavía que está dispuesto a vencer, porque es que en su objetivo, en su querer está agradar a Dios. Y entonces eso es lo que detona la buena voluntad de Dios para con nosotros. Cuando nosotros, mis hermanos, somos capaces de reconocer nuestras faltas delante de Dios, cuando nosotros podemos decir que hay alguien que a pesar de sus faltas y sus debilidades ha dispuesto su corazón para Dios, entonces hablamos de un hombre que quiere andar en integridad delante de Dios. Un hombre como David. David es un tipo de Dios que cada vez que uno puede entrar a las interioridades de este personaje de la Biblia, de su forma de vida, pero sobre todo de cómo era su corazón. No hay una cosa más grande en nosotros y que Dios procure más que nuestro corazón. De ahí mana toda la vida, dice la palabra de Dios. Y precisamente David era el tipo de hombre que sabía reconocer cuando le había ofendido a su Señor. David era el tipo de hombre que sabía que cuando fallaba o pecaba, al primero que ofendía era Dios. Entonces había un corazón ahí que quería agradar a Dios, aunque había cometido falta. Pero yo creo que la grandeza más grande que tiene un hombre es procurar la integridad. ¿Y cómo se muestra? No es que va a poder lograrlo en esta tierra, porque solamente Jesucristo íntegro es aquello, mis hermanos, y lo dice así aún el diccionario Larousse, aquello que conserva todas sus partes y no le hace falta nada. Usted ha comido pan integral alguna vez, y el pan se le llama integral porque está supuesto a tener todos los nutrientes. No sabemos si a ciencia cierta es así el que consumimos, el que nos venden, pero esa es la intención. Entonces la integridad es el valor más alto. Y en nuestra humanidad que nos acompañará hasta el día de la glorificación en Jesucristo, hasta el día que podamos encontrarnos con Él, sabemos que eso no será posible. Ahora, eso no nos limita a tenerlo como meta, a tenerlo como norte, a querer cada día escalar un peldaño más en la escalera que nos lleva hacia la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se muestra eso? La mejor muestra de un corazón en ese sentido es cuando nosotros podemos verlo como lo hacía el rey salmista David, que cuando sabía que le había ofendido a Dios, era algo que le causaba un temor y un temblor. Y por eso lo oímos decir en el Salmo 51, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No solamente que yo he fallado, que he ofendido a otro, sino que él sabía que el haberle fallado a Dios, más que quitarle y privarle de la salvación, porque si él había reconocido a su Dios, dice que es el requisito para nosotros obtener la salvación en Dios por medio de Jesús. Pero el detalle era que esto le quitaba el gozo de la salvación. Esto le privaba de tener el gozo de la salvación. Y por eso él rogaba desde lo más profundo de su corazón y decía, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Porque perder el gozo de la salvación, mis hermanos, no es más que cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo que ha descontentado a nuestro Dios, que ha puesto entre nosotros barrera con Dios. Y entonces, ¿dónde estará la buena voluntad de Dios para con nosotros? Dios, su misericordia es tan inmensa que sabemos que nosotros hemos hecho tantas cosas y aún así, sin merecer el favor de Dios, hemos sido partícipes de Él. Pero hay muchas cosas, mis hermanos,
que no podemos nosotros provocar a Dios a violar sus principios. La buena voluntad de Dios se activa con un corazón dispuesto que quiere agradar a su Dios. Y de ahí, mis hermanos, que nosotros podemos decir que Dios se agrada de lo que hay en nuestro corazón. Y cuando hay una intención íntegra de querer agradar a nuestro Dios, se activa en Dios la buena voluntad. Y Dios mismo es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Aún por las propias cosas santas, aún por las propias cosas de Dios, aún por las cosas naturales, para que nosotros podamos avanzar. Cuando tenemos a nuestro favor la voluntad de Dios, mis hermanos, la buena voluntad de Dios se va a activar en nosotros las cosas que queremos y las cosas que podremos hacer. Y esto tiene que ver mucho con un corazón que procura de manera íntegra agradar a Dios. Mis hermanos, nosotros hemos basado bastante el Evangelio de Dios, la vida de Dios, en lo que hacemos y no precisamente en lo que somos. Hemos todavía transitado en el Evangelio con la creencia de que es por las obras que nosotros obtendremos lo que obtendremos delante de Dios. Y Dios se agrada más de lo que somos. Obviamente, cuando nosotros somos, pues eso estamos supuestos a hacer. Pero a veces en nuestra debilidad humana podemos fallar, podemos flaquear. Pero cuando hay un corazón dispuesto que una vez apercibido de que le ha ofendido a Dios, ahí está la diferencia. Y yo creo que ahí está la grandeza de David comparado con muchos hombres de la Biblia que fueron hombres fieles, que fueron hombres que tomaban la vara en el nombre de Dios, pero que también fallaron. Pero este corazón de David, y yo creo que por eso la palabra es perfecta, porque cuando el mismo Dios dice, porque me levantaré un hombre con un corazón conforme al mío, Dios sabía lo que estaba diciendo. A pesar de los fallos, de las debilidades que podemos ver en la Biblia de este rey David, Dios sabía por qué había dicho esto. Dice, porque hará lo que yo diga. Y un corazón que tiene en lo más íntimo de su ser, querer hacer lo que Dios diga, es querer agradarlo. Y eso detona la buena voluntad de Dios. Aunque fallemos, mis hermanos. Pero mi norte, mi propósito es querer agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Que una vez yo esté apercibido de que le he fallado a mi Dios, oiga, eso me crea un peso, eso me crea hasta una tristeza, eso me crea un asunto por dentro que es que no me puedo contener porque sé que le he ofendido a mi Dios. Pero por eso hay una gran diferencia entre la honestidad y la integridad. La honestidad es un valor muy bueno, es un valor muy alto, un valor muy requerido hoy en la sociedad, en las empresas, en las organizaciones, porque qué bueno es tener responsabilidad por nuestros actos. Y ser honesto es poder llegar aún a reconocer aquellos actos que han salido de nosotros y que no están bien. Eso es ser honesto. Si usted se robó algo, si usted habló una mentira, reconocerlo es un acto de honestidad. Y es el primer paso para el arrepentimiento y para llegar a la conversión, que es el otro paso de haber dispuesto el corazón para dar una vuelta en U y devolvernos de ese camino que habíamos transitado. Pero hay algo más alto, que es la integridad, mucho más alto que la honestidad, que es muy buena. Y es algo requerido hoy, tener responsabilidad por nuestros actos, asumir, aunque ello traiga consecuencias. Por eso ya nos hace salir de donde estábamos metidos. Pero procurar la integridad, porque yo pudiera ser honesto y decir, ¿quién se robó este reloj? Sí, fui yo que me lo robé, aún con un corazón que muestra que está dolido. Y usted levanta la mano y vuelve y toma otra cosa y vuelve y usted dice, sí, fui yo también que lo tomé. Y obviamente usted es una persona honesta, pero es un tremendo ladrón honesto. Ahora, integridad es procurar parar esa acción ya
y ya de poner de nosotros ese hábito, saber que Dios ha recibido el arrepentimiento, pero que a partir de ello he dispuesto mi corazón. Y por eso la integridad es poder hacer nosotros aquello que hacemos cuando Dios no nos ve, o cuando nadie me ve, porque Dios siempre me ve. Aquello que no es cuando estamos dando apariencia delante de los demás. Aquello que hacemos cuando nadie me ve. Allí es que Dios puede leer la verdadera intención del corazón. Y eso es lo que hace que detona la buena voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, ¿y qué es lo que pasa con el obrar de Dios en mí? ¿Y qué es lo que pasa si yo me considero un heraldo, un caballo de batalla, un militar en las cosas de Dios? Si yo no escatimo esfuerzo para andar en la obra de Dios y para hacerlo hasta con excelencia. Pero mis hermanos, hay muchas cosas de nuestro obrar, allí en la intimidad donde solo Dios ve, que no están totalmente sanas delante de Dios. Y eso es lo que detiene que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer, porque eso no activa la buena voluntad de Dios. Mis hermanos, Dios se agrada es de mí. Dios no se agrada solamente de lo que yo hago. Eso es parte. Porque si Él está agradado conmigo es porque yo entonces estaré obrando bien. Pero no necesariamente al revés. ¿Cuántas cosas hacemos para Dios, con excelencia para Dios, y que incluso edifican a otros hermanos? Pero no significa que Dios esté totalmente agradado de mí. ¿Sabes de quién es que Dios se agrada? De lo que hay en tu corazón. ¿Sabes qué es lo que detona la voluntad de Dios? Un corazón íntegro. No es solamente lo que hacemos para Dios, aunque repito, esto es parte. Y es donde se muestra tu fe, a través de las obras. Eso es indiscutible, mis hermanos. Pero yo creo que tenemos que meditar que muchas cosas no han podido tener éxito, que muchas cosas en Dios no han llegado, no han pasado del techo, no han llegado a abrir los cielos delante de Dios, porque hay un corazón todavía que no ha procurado la integridad, que anda en doblez, que milita en la obra de Dios, pero que tiene otras cosas que saben que no son del agrado de Dios. Y sabe Dios de quien se agrada, es de mí, no solamente de lo que yo hago. Por eso para Dios siempre será mucho más importante lo que somos que lo que hacemos. Nos preocupamos tanto por lo que hacemos y no por lo que somos, que aún hasta cuando nos preguntan, hermano, ¿qué tú eres? Siempre respondemos, yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy arquitecto, yo soy tal cosa. Y siempre respondemos lo que somos con lo que hacemos. Pocas veces decimos, yo soy un hijo de Dios, que procura agradar a Dios, que vive para honrar a Dios. Porque siempre, aún en nuestro ser, está la más importancia a lo que hacemos que lo que somos. Por eso, mis hermanos, vimos tantos casos, aún como los hijos de Eli, Ofni y Fines, que eran sacerdotes, pero dice la misma palabra de Dios que no obraban para Dios, pero no conocían a Dios. No tenían un corazón para andar en integridad y querer agradar a su Dios. Y ahí está el todo del hombre. ¿Sabes por qué ahí está el todo del hombre? Porque es del corazón que sale eso. Y dice que allí está el todo del hombre porque de allí mana la vida, mis hermanos. Mis hermanos, los hijos de Dios debemos ser un resplandor de su luz. Debemos ser el resplandor de su luz y mostrar las virtudes de aquel que nos llamó, con un corazón que no anda en doblez, que procura la integridad, a pesar de que sabemos que en esta vida no será posible llegar a la total integridad, sino hasta que lleguemos a la glorificación y juntemos nuestro ser con el de Cristo, pero sí que esté en nuestro norte, porque cada día más veremos obrar en nosotros la buena voluntad de Dios, que es la que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Amén, mis hermanos, damos gracias a Dios